Hoy le dictaron auto de formal prisión a 3 empleados del penal del Altiplano por su posible responsabilidad en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Sin embargo, para los expertos está más que claro que el Chapo tuvo ayuda de muchas más personas dentro y fuera de la prisión para lograr su escape. Rogelio Moratagli nos acompaña desde Almoloya de Juárez. Así es, José. Rogelio, inicialmente adelante. eran 34 las personas retenidas. Ese grupo después se redujo a 22. El viernes de la semana pasada solamente 7 fueron consignados por las autoridades y de esos 7 ahora solamente 3 han enfrentado el auto de formal prisión. Todos ellos trabajaban en este penal de máxima seguridad. El grupo de funcionarios públicos presuntamente implicados en la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán volvió a reducirse. De los 7 que estaban consignados, solo a 3 se les dictó auto de formal prisión. Se trata del encargado del centro de control, donde se monitorea la imagen de las cámaras de seguridad, y también de 2 custodios. Pero este periodista especializado en temas de narcotráfico cree que al Chapo Guzmán también lo ayudaron funcionarios públicos, fuera de la prisión. Me parece que esto no es posible, ¿no? Si no hay contubernio entre autoridades y en este caso el cártel de Sinaloa, ¿no? La Fiscalía determinó que hay datos suficientes para concluir que funcionarios públicos favorecieron el escape de Joaquín Guzmán Loera. La Fiscalía también concluyó que le proporcionaron datos estratégicos y logísticos de la penitenciaría, mismos que permitieron la construcción del túnel por el que escapó. Es obviamente una ineptitud, corrupción o complicidad por la gente que está en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El encargado del centro de control de monitores habría actuado lentamente para favorecer la fuga. Y los custodios habrían ignorado llamadas telefónicas justo cuando el Chapo Guzmán desaparece de la cámara de seguridad. A casi 2 semanas de la fuga, hay 3 presuntos responsables, pero muchísimas dudas. Y José, las autoridades han permitido solamente a la cadena Televisa ingresar al túnel, pero por la celda que ocupaba Joaquín Guzmán Loera, por esa perforación que ya hemos visto en repetidas ocasiones, los demás medios no han tenido la misma oportunidad. De acuerdo con la cadena Televisa, ese túnel sí conecta con la casa por la que desemboca el túnel y por donde habría escapado Joaquín Guzmán Loera.